Saludos cordiales, mi nombre es Frangel Luis Concesión y estoy al junto de mi compañero Luis Manuel Remy, el cual nosotros le venimos a exponer acerca de los mecanismos de control de gases arteriales. Pero antes quiero mencionarle que esta materia es impartida por el profesor René Rafael García y la asignatura es Anatomía y Fisiología Humana. Muy bien, una vez continuando con la presentación, es importante mencionar el tema, el cual, como ya anteriormente estuve diciendo, es mecanismos de gases y del control de los gases. Bien, como contenidos vamos a tener dos partes fundamentales. La primera de ellas es presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de oxígeno. Como pueden ver en la imagen, tenemos dos ciclas, PO2, PSO2, en cual podríamos mencionar que son las ciclas de presión parcial de oxígeno, la número 1, y presión parcial de dióxido de carbono. Bien, pero cuando hablamos de lo que son mecanismos del control de gases, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, los mecanismos del control de gases de los gases arteriales, como el dióxido y el oxígeno y el dióxido, perdón, del carbono, son regulados principalmente por el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Bien, una vez interpretando estas regulaciones, es importante mencionar que la gasotomía arterial es una técnica de medición. O sea, si es una técnica, podríamos mencionar que se utiliza con el fin de nosotros. Bien, es una técnica, ¿cierto? Como he dicho, una técnica es una estrategia que se utiliza con la intención de medir o la medición de lo que es la respiración invasiva que permite en una muestra de sangre arterial. Es decir, que para obtener el resultado de esta medición tenemos que tener una muestra de lo que es sangre arterial, determinar el pH de la sangre, las precisiones arteriales del oxígeno y el dióxido de carbono y la concentración del bicarbonato. Bueno, como también factor importante tenemos los diferentes aparatos tecnológicos que se utilizan en la medicina. Y aquí tenemos lo que es el monitoreo de gases sanguíneo en medio interno, el cual tenemos una máquina, la que nos facilita este tipo de medición y la que se puede encontrar en diversos hospitales o clínicas especializadas en este trato. Además de esta técnica, tenemos otra que también es importante, la técnica de puntuación. Bueno, esta técnica muestra la sangre que se obtiene del paciente para realizar este tipo de gasotomía. Debe de ser tomada directamente de una arteria. Ojo con esto, que el resultado no se obtiene si la muestra no es tomada de la arteria. Muy bien. También la punción se realiza en la arteria fácilmente accesible y que tenga ramas colaterales para que en sí se dañe la arteria al picharla, o sea, al pullarla en buen dominicano, ¿verdad? Se mantenga la vacuolización de la zona. Normalmente se realiza en la arteria radial. En su defecto puede utilizarse para branquial, pedial, tibial, posterior o temporal superficial, en niños o en femoral, por orden de preferencia, o sea que dependiendo en sí qué prefiere el paciente. También debía de mencionarles algunos recursos que se pueden utilizar, algunos materiales necesarios para realizar la puntuación. Pero antes de ahí quiero dejar a mi compañero Luis Manuel para que éste haga más bien esa parte. Muy bien, su compañero Luis Manuel. Como ya mi compañero Fran estuvo hablando sobre alguna técnica, los mecanismos, ahora le estaré hablando sobre algunos recursos. Bueno, los recursos o materiales necesarios para realizar esta técnica son los siguientes. Entre estas tenemos antiséptico, gasas estériles y espedratado, contenedor de objeto punzante. También tenemos aguja y jeringa
aguja y jeringa para la infiltración de anestesia local. También tenemos anestesia local tipo Scandinipsa, 2%. Y la última, como le estoy diciendo, jeringa especial para la gasometría y la conservación que nos sirven por los gases que atraviesan el plástico. Bueno, los parámetros, estas se miden en la gasometría arterial, es decir, para poder medir estos parámetros debemos de hacer referencia a lo que es la gasometría arterial. Bien, compañero Luis, pero aquí no podemos notar dos siglas importantes. Cada una tiene su significado. Por ejemplo, PO2, ¿qué significa? Bueno, esta significa lo que es la presión parcial de oxígeno, mientras que la PCO2 es la presión parcial de dióxido de carbono. Ahora yo quiero que tú me hables de lo que es la PO2. Bueno, la PO2 nos permite conocer el grado de oxigenación con el que la sangre llega a los tejidos, si bien esta solo mide el 3% del total de oxígeno que lleva la sangre. Ahora bien, nos preguntaríamos, ¿qué pasa con el 97%? Ahora bien, el 97% restante pertenece al oxígeno que es transportado por la hemoglobina. Es decir, que no se pierde este 97%, sino la hemoglobina viene haciendo el trabajo de esto. Bien, ¿por qué medir la PO2? ¿Cuáles son los beneficios que esta nos brinda? ¿Por qué hacerlo? Bueno, una de estas es que es un reflejo de la captación de oxígeno entre los pulmones. Luego proporciona medios para diagnosticar insuficiencia respiratoria. También proporciona los medios para monitorizar la terapia con oxígeno suplementario. Y sobre todo trata del parámetro clave para poder evaluar la idoneidad de la oxigenación en la sangre. Más bien la transferencia de oxígeno en el ambiente, ya que el ambiente cumple una función importante en lo que es esto. Bien, exactamente, ya que el ambiente cumple esa función importante y resaltar que desde los pulmones al verlos, a la sangre, al ver el estado del oxígeno. Bien, Perfecto. ¿cuánto debería de medirse la PO2? O sea, ¿cuándo un paciente debe ir al médico y hacer esta? Uno va a sentir dolama, ¿qué pasará con eso? Bueno, en primer lugar, es clínicamente útil, es decir, en el diagnóstico y evaluación para poder dar lo que es la motorización de pacientes con alguna enfermedad respiratoria, de que se debe evaluar a aquellos pacientes que conlleven esas enfermedades o estos diagnósticos para poder medir la PO2. Es decir, que a aquellos pacientes que presentan problemas respiratorios se le debe realizar esta prueba, se le debe de medir lo que es la PO2 para así diagnosticar cuáles técnicas o cuáles medicamentos él debería de utilizar. Exactamente. Por ejemplo, con una enfermedad de respiratoria tenemos lo que es el traumatismo cerebral, sobredosis de droga, ya que eso está afectando mucho A los jóvenes. A los jóvenes especialmente, claro. ¿Cuánto debe de medirse la PO2? Bueno, ya estuvimos mencionando acerca de eso. La PO2, lo mejor es ir cuando nosotros tengamos problemas respiratorios o cuando la persona también se encuentra en lo que son consumos de droga, ya que esto puede generar una sobredosis. Ahora bien, hablamos de la PO2, pero también tenemos otra importante, el cual es la PCO2, que es el parcial de dióxido de carbono. Bien. Más bien, este es un parámetro que nos informa acerca de la ventilación alveolar del paciente. Es decir, esta ventilación alveolar es la cantidad de aire fresco inspirado que está disponible para el intercambio gaseoso 1.
Esto se debe a que la ventilación alveolar tiene una relación inversa con la presión alveolar de CO2, es decir, del carbono. Excelentemente. ¿Algo más que decir acerca de la PS2? Bueno, entre la PS2 podemos ver que, puesto que en cada expiración se elimina una cantidad constante de este tipo de gas. Bien, ahora sí. Tenemos un por qué medir la PCO2. Pero ¿por qué medir esta? ¿Cuáles son qué es lo que se necesita, mejor dicho, para nosotros medir la PCO2? Por ejemplo, en la primera, esta resulta esencial e importante junto con el pH. ¿Pero qué es el pH? Bueno, el pH básicamente es la cantidad de ácido que tiene un ser humano en la sangre o en la piel o en diversas partes de su cuerpo, tomando en cuenta que este pH se mide en una escala de 1 o más bien de 0 a 14, ya sea, digamos, un pH ácido, un pH neutro o un pH alcalino. Y eso de ácido se obtiene de 7 hacia abajo, más neutro se va teniendo mientras el pH esté por el medio del número 1 al 14. Exactamente. Para el diagnóstico y la motorización de los trastornos ácido-base. Es decir, como estábamos hablando ahorita, que para poder encontrar aquellas enfermedades respiratorias hay que monitorizar a aquellos pacientes, ya sea hacerle una evaluación para poder detectar el tipo de enfermedad respiratoria que tenga este paciente. Otra es que esta proporciona evidencia de la idoneidad de la ventilación alveolar. Es decir, no solamente esta nos facilita lo que es la enfermedad del paciente, sino que más bien nos dice el tipo de enfermedad que podemos detectar de este paciente. Por último, tenemos que nos proporciona los medios para distinguir la insuficiencia respiratoria de tipo 1 y de tipo 2. Bien, hasta aquí ha sido todo. ¿Y tú? ¿Ya te hiciste tu prueba? Con esto le decimos hasta la próxima. Bye. A la clínica Faucet.